Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. Mejor debate y un sofisticado análisis. Con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. Gracias por acompañarnos en el primer café. Bienvenidos a este primer programa de 2015. Malca, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Primer programa, arrancando el año. Avanzando ya este 2015, esperemos que le hayan pasado muy bien con sus seres queridos y que arranquemos pues con el pie derecho este año, aunque hay información variada, diversa. En términos informativos, pues prácticamente no hubo tregua el año. Nada de vacaciones. Se siguió informativamente hablando y empieza, a decir de nuestro país informativo, cortesía de Intélite, empieza pues con una noticia que abróchese los cinturones, usted hay que agarrarse fuerte porque los sustos vienen desde el principio de año. Intélite nos dice hoy en este país informativo que la rebanada más grande, el 36%, tiene que ver con el asunto de ajustes en las gasolinas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no descarta otra alza, 36%, no se descarta otra alza en el ajuste a las gasolinas. Ayer nos arrancamos el año con un aumento del 3%. Yo veía a varios panistas indignados, criticando estos aumentos con una memoria bastante selectiva, cuando fueron ellos quienes desde 2010 arrancaron estos aumentos escalonados, estos gasolinazos mensuales que han aumentado el precio de las gasolinas en más de un 80%. El año inicia con un nuevo aumento y la Secretaría de Hacienda dice: señores, espérense. Este apenas puede ser el primero del año. Sí, es que el panorama internacional ha cambiado en cierta manera la realidad en la que vivíamos, que había un aumento controlado de los precios, pero pues qué noticia. Empezamos bien el año, empezamos con sustitos. Pues no es por ser negativos, pero sí empezamos con sustitos porque el que aumenten las gasolinas puede golpear pues prácticamente a toda la economía. Todo sube, todo se va al alza. El gobierno federal había sido muy claro el año pasado, habían señalado que iba a haber un aumento del 3% en enero, pero que no habría más aumentos. Un poco lo tratan de compensar diciendo que bajarán los precios de la electricidad a partir de este mes, 2% cada uno de los meses del año, pero pues no es suficiente cuando vemos que podrían aumentar las gasolinas. No, y esta ciertamente tiene un impacto en toda la industria y se trató justamente con estas medidas de hacerlo en un inicio de forma ordenada, ¿no? La incertidumbre pega también, pega a los mercados y pega al consumidor y pega a todo un universo por ejemplo, de industrias que se mancuernan, ¿no? Sin duda. Creo que esto va a ser, pues esperemos que no sean muchos. Esperemos que no sean muchos, y la Secretaría de Hacienda lo que señala es que no será una decisión exclusivamente de México, es decir, se van a ajustar a la volatilidad del mercado, a los precios internacionales, pero como sea, hoy las gasolinas son más caras en nuestro país de lo que son, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, nuestra economía se ve afectada, se ve golpeada, porque nuestro vecino más inmediato tiene gasolinas más baratas. Y eso afecta a todas las y todos los sectores. Todos los sectores de la economía. Somos un mercado que compite con el ámbito internacional y eso lo tenemos que entender. Entonces, por ejemplo, hay muchas subvenciones en países que lidian con diferentes factores. Y en México, el precio de la gasolina, que cada vez sube más, la verdad es que crea un problema económico que va a tener efectos expansivos. Sin duda, es un tema importante y la economía será
un asunto a tratar a lo largo de este año, sobre todo particularmente durante este primer trimestre. Ya revisaremos las primeras planas, pero varias de ellas se detienen a revisar la volatilidad del peso, el aumento del precio de las gasolinas, el tema del petróleo, el barril, el precio, en lo que viene particularmente para estos primeros 3 años, que será de ajustes, serán convulsionados y en donde la economía, sin lugar a dudas, ocuparán los principales reflectores. Segunda rebanada más importante del país informativo tiene que ver con un tema internacional. El segundo mandato de Dilma Rousseff con el 26%. Dilma Rousseff, que gana en una segunda vuelta a la presidencia brasileña y que podría afianzar su proyecto. En Brasil las cosas han marchado, al menos en materia internacional, aunque adentro no ha habido pocas movilizaciones, ajustes, convulsiones sociales, después del Mundial, antes del Mundial. Es decir, Brasil es un país en movimiento, uno de los líderes en la región, el líder, el país más grande en la región, pero no exento de asuntos que hay que modificar, de problemas, de retos en este año que inicia. Claro, el tema aquí es principalmente la economía brasileña, que a pesar de que está bien, ha disminuido su crecimiento. Pero Dilma creo que dio un mensaje muy bueno nombrando a Joaquim Levy, que es un banquero y economista de la Universidad de Chicago y que es conocido justamente por sus posturas conservadoras en términos económicos y sus programas de ahorro, lo cual al Partido del Trabajo, del cual proviene Lula y Dilma, no les gustó mucho este nombramiento. Lo ven como un mensaje a todos de que va a haber ajustes y otra vez temas económicos. Ahora, Dilma también hizo algo muy interesante y se anticipó, se medio vacunó, en el sentido de que dijo que se van a implementar nuevas disposiciones para combatir la corrupción, que, como hemos hablado en días anteriores, ha sido un tema que ha pegado mucho a Brasil a nivel internacional y que le ha costado por los escándalos de corrupción en Petrobras. Y curiosamente, por una situación, las normas en Brasil tienen una situación que cuando tú acusas a los demás se te bajan las penas. Entonces hay un gran incentivo de que se vaya conociendo la verdad. Ahora, hay que reconocer algo que a mí me llama mucho la atención y es el tema de la impunidad. Si bien en otros países un escándalo de Petrobras, por ejemplo, en una petrolera, fuera apagado, Brasil al contrario. Brasil lo ha tomado entre las manos, lo ha tratado con cautela, no obstante, están cayendo cabezas, tanto del sector privado, que ahora se sabe que pagaba coimas para obtener contratos, y también de la clase política. Dilma está yéndose con cuidado de cómo hacer sus nombramientos, porque también pesa sobre su partido un tema de que recibieron dinero. Sin duda, a ver, para Dilma Rousseff en lo político, este es un momento estratégico en la conformación de su gabinete, en un segundo aire que le puede imprimir a su gobierno. Es un segundo mandato que tendrá que diferenciarse del primero en términos de cercanía con la gente. Venía un presidente, el antecedente más inmediato, con Luis Ignacio Lula da Silva, que conectaba con la gente, que había dado esta imagen de progreso, de modernidad a Brasil, en donde habían dado un salto más allá del tercer mundo hacia el primero, y de pronto esa imagen no se logra acompañar de todo, no solamente desde el gobierno federal, desde la presidencia, sino en lo social, en lo económico, en lo político. Así que el reto no es menor y el paso primero tendría que ser justo este, terminar con la impunidad, terminar con la corrupción, establecer un marco jurídico que se cumpla, que se respete y que empiece incluso por la propia presidenta, que está en una de las investigaciones o en varias de las investigaciones, claro, considerada, y que ella tendrá que tener una voz firme, fuerte, que se escuche no solamente al interior de Brasil, sino hacia afuera, para volver a posicionar a aquella nación como un referente a nivel internacional. Hay otro asunto ya en temas nacionales que ocupa el tercer lugar, la tercera rebanada más grande de este país informativo, y tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 17%. Hoy podríamos conocer al relevo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del ministro Juan Silva Mesa. Hay muchos candidatos apuntados, prácticamente todos se candidatearon. Hay 6 aspirantes a presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, si quitamos a Juan Silva Mesa, hay solamente 3 ministros que dijeron no.
yo no le entro, yo no participo. Hoy podríamos conocer al relevo y es una posición más que estratégica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los 3 poderes de nuestro país, debe mantener la independencia, debe de mantener la imparcialidad, pero sobre todo debe de mantener una institución sólida, fuerte, confiable para todos los mexicanos y, por supuesto, para los otros 2 poderes, porque es el garante de que se respeten y de que se hagan respetar las leyes. Así que el equilibrio al interior, las fuerzas al interior, como se acomoden, no es un asunto menor. Hoy podría salir el humo blanco para conocer al nuevo ministro presidente. Pues tienen que contar con 6 votos, es decir, el presidente dura en su encargo 4 años, tiene que contar con 6 votos y se antoja, por tanto candidato, bastante difícil la elección. Así que podríamos quizá anticipar que la primera vuelta tal vez no van a lograr un consenso y después se toman los candidatos que más votos tuvieron y se sigue adelante hasta encontrar un presidente. Ahora, puede ser una votación histórica en muchos términos, porque también dentro de los candidatos se perfila una mujer que, de llegar a ser presidenta, sería la primera presidenta mujer en el alto tribunal. Y eso es un acontecimiento que sería verdaderamente un mensaje para todas las instituciones de tener a una mujer que presida uno de los poderes que se ha destacado justamente por su presencia en dirimir asuntos de interés nacional. Sí, y son asuntos de alto impacto, es decir, los temas que llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no son menores, justo sí, como bien señalas, la ministra Margarita Luna Ramos podría ser la primera mujer en encabezar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insisto, es un tema estratégico porque hay que cuidar mucho las formas, que el ministro presidente no esté muy cargado hacia lo conservador, pero tampoco que sea o que se encuentre en el otro extremo, que no sea muy cercano al gobierno federal, pero tampoco que sea antagonista al gobierno federal. Es decir, es una posición que por el cuidado y por las decisiones que toma y por las determinaciones que de ahí emanan, tiene que manejarse con mucho cuidado, con mucha delicadeza, y me parece que los ministros de la Suprema Corte, por el tiempo, por la experiencia, por lo que dura el propio encargo que tienen, lo deben de valorar con una actitud madura y así lo hacen, y no veo tampoco ni la grilla ni el que se metan el pie uno al otro. Es decir, quizá midieron fuerzas al principio y nos dieron a entender cómo está constituida, y creo que es bueno que exista pluralidad al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ya al momento de nombrar al presidente, prácticamente yo veo un escenario en el cual logren un consenso, digamos, tras bambalinas, y después salga una votación unida, nutrida y prácticamente unánime para el próximo presidente de la Corte. Ahora, solo hay que puntualizar que no es solo la Suprema Corte, también presiden el Consejo de la Judicatura, que también se encarga de todas las cuestiones del Poder Judicial. Esto es un presidente que tendría que ver por el crecimiento y por mejorar la justicia en todo el Poder Judicial. Toma decisiones estratégicas. Sin duda, justo ese es, vaya, la división de poderes, es el tercer poder, ¿no? Correcto. El Ejecutivo, correcto, el Legislativo y el Poder Judicial. Ahora, que la Suprema Corte de Justicia tiene un nivel muy alto, nada más que hay problemas en instancias menores que son las que tienen más contacto con el ciudadano, que hay que ir poco a poco puliendo, que el ideal es uno y la realidad es otra. Entonces, pues sí, el presidente o la presidenta tendrán un gran reto en sus manos. Pues estaremos viendo, a ver, en manos de quién queda la presidencia de la Corte, la presidencia del Poder Judicial de la Federación. Siguiente tema en el país informativo, con el 17%, un asunto que no, con el 15%, discúlpeme, no desaparece de los titulares, no desaparece de los reflectores. Es una constante desde hace prácticamente un año y tiene que ver con Michoacán, con los grupos de autodefensa. Terminó el año con los grupos de autodefensa enfrentados, con el comisionado Alfredo Castillo haciendo señalamientos en donde, pues, a quienes se les metió en la legalidad después de estar en la ilegalidad, como estos grupos con sus diferentes liderazgos, no habían estado a la altura o había habido focos rojos al interior de estos grupos que están fragmentados, que están divididos por intereses políticos, sociales, incluso económicos. Ahora estos grupos de autodefensa otra vez están en el ojo del huracán. Le imputan 8 homicidios al americano, el americano que se entregó los últimos días del año pasado
después de un enfrentamiento entre grupos de autodefensa con el que encabeza Hipólito Mora, que también se entregó a las autoridades. Ambos están recluidos en el penal de Mil Cumbres. Lo que venga para estos grupos de autodefensa es una verdadera incógnita en este año por el acomodo de fuerzas al interior de Michoacán, por la propia presencia de los grupos de autodefensa, por el hartazgo de la sociedad, pero también porque hay proceso electoral el próximo año. Claro, ahora lo que hay que... Este año, perdón. Este año. Sí, ya estamos en este año. Yo creo que lo que vale la pena destacar aquí es que ahora, a pesar, o sea, con estas lecciones que hemos visto, tienen que revisitar el tema de las autodefensas y ver quiénes están en ellos. Es decir, no se prestó mucha atención. Se supone que eso lo hicieron antes, pero se supone que eso lo hicieron cuando se enrolaron. No lo hicieron, no lo hicieron que estamos viendo que es una situación que destalló y que no tuvo que haber pasado. Dos grupos de autodefensas confrontándose, no sabemos bien quiénes son y cuál es su trayectoria. Y la verdad es que, ¿cuántos más vienen? Es más, se rumora un tanto que dentro de estas filas de las autodefensas hay miembros de grupos delictivos. Sí, hay quienes señalan que se infiltraron, es decir, al meter en la legalidad, esta ilegalidad, al armar a civiles y darles una placa y un manto del Estado, ¿no? Ciertamente. Se colaron por ahí integrantes del crimen organizado, así que habrá que hacer una nueva depuración, como si no fuera suficiente las depuraciones de las policías municipales y estatales. Ahora hay que hacer una depuración de estas llamadas policías rurales, que son los grupos de autodefensas llevados a la vía institucional, para conocer quiénes son, cuál es el perfil y, como bien dices, para depurar y en todo caso profesionalizar. Y evitar situaciones como la que vivimos. No es un asunto menor. Claro que sí. Veremos qué es lo que ocurre en Michoacán. Otro asunto importante, 6% del PAI informativo, el presidente Enrique Peña Nieto, que pacta que tendrá un encuentro con Barack Obama, con el primer mandatario de los Estados Unidos. Estos encuentros, vaya, históricamente han servido para la fotografía, sí. No sé cuál sea el impacto realmente que tengan en el día a día, pero justo me parece ese es el reto, que la agenda mexicana pueda avanzar más allá de que solamente la agenda desde los Estados Unidos camine. Es decir, que los intereses mexicanos se coloquen sobre la mesa, se pongan plazos sobre la mesa también y se pueda avanzar en una agenda compartida, sí, pero que traiga beneficios de este lado de la frontera. Parece no ser necesariamente el caso, porque dos de los temas que se están perfilando son justamente seguridad y migración. Y la frontera, el tema de la frontera, que son temas muy de la agenda americana, obviamente también nos impactan. Que son los de siempre, ¿no? Que son los de siempre, pero ¿dónde están otras cosas que necesitamos estar escuchando ahora? Con la situación de Cuba me da la impresión que México está un poco desinflado ante los ojos de Estados Unidos. Es una buena señal que vaya, que se dé esta reunión, sí, claro. Es decir, que Obama y el presidente Peña Nieto se reúnan, ya es una buena señal. El asunto es para qué se van a reunir, qué acuerdos van a emanar y sobre todo qué acciones precisas, qué líneas ya de trabajo se van a establecer formalmente, puntualmente y se van a poder ir midiendo, porque sí, el tema migratorio es uno que históricamente ha preocupado de este lado de la frontera, pero también del otro. Obama ha sido un presidente que ha tratado de incidir en el tema migratorio en la esfera de lo que le toca allá en la política interna estadounidense y que le ha costado, también le ha costado poder avanzar esa agenda. Y el otro asunto que tiene que ver con el de la seguridad, me parece que va de ida y vuelta, están correlacionados, pero va de ida y vuelta, porque no solamente es el tema de las drogas, de aquí para allá, es decir, si las drogas salen de México y llegan a Estados Unidos, sino que también estamos hablando del tema de las armas, que en gran medida vienen de Estados Unidos hacia México y que también ahí es un asunto fronterizo y de seguridad de la frontera, no nada más de aquí hacia allá, sino de allá hacia acá. Tienes el tema de también el flujo de personas, de estas personas, no solo los migrantes, también hay un comercio ilegal de seres humanos que hay que destacar y que el Papa Francisco lo destacó también en su discurso y que creo que también es un foco rojo que tenemos que considerar. También se van a discutir temas económicos. También debemos de considerar que viene la cumbre de líderes de América del Norte próximamente, que se van a depurar la agenda y se va a ver en Canadá en el 2015, en este año. Entonces, sí, está un poco surtidito la agenda, vamos a ver cómo se desarrolla, pero creo que el tema que tú tocas es muy importante. Ahora tenemos que tener un presidente mucho más proactivo
y la diplomacia que la acompaña también tiene que ser mucho más proactivo en avanzar temas que son también de nuestro interés, además del tema fronterizo y además del tema de seguridad. Sin duda, es un asunto de ida y vuelta y es una agenda compartida. Ahora sí que aquí nos tocó vivir y esa frontera ahí va a estar. Más vale que nos entendamos bien con nuestros vecinos del norte. Le echamos un ojo ahora a los titulares, vamos a revisar lo que publica la prensa nacional esta mañana. De 2 de enero ya de 2015. ¡Qué 2015, ¡Qué barbaridad! 2015. El Universal investiga a Estados Unidos a dueño de Ficrea por lavado. Este tema que también cerró duro a través de los últimos días de 2014. Ficrea, un asunto que prendió los focos rojos, sobre todo de los ahorradores, pero también de las instituciones encargadas de revisar, de fiscalizar en nuestro país, que de pronto reaccionaron, pues parece de manera tardía. Ante la movilización de quienes podían perder su patrimonio, trataron ahí de reaccionar, de que las pérdidas no fueran tantas, pero el dueño de Ficrea ha estado desaparecido. Nadie sabe, nadie supo. Lo que sí hemos ido observando es el mal manejo de esta empresa, que es botón de muestra de otras que hacen y deshacen con dineros que no les son suyos, que tendrían que estar guardando, ahorrando, reinvirtiendo y que lo utilizan para muchas otras cosas y asoma la cara la ilegalidad, porque ¿a dónde fueron esos recursos? ¿Para qué se utilizaron de manera discrecional? Bueno, ya en Estados Unidos se está investigando también el tema. Sí, bueno, también hay que mencionar que el sistema financiero no ayuda mucho a el ahorro en bancos. Entonces, eso incentiva a muchas personas a buscar un mayor rendimiento, a veces riesgoso, en este tipo de instituciones que ofrecen el 10% de ganancias. Y la verdad es que eso es otro tema o el otro lado de la moneda que también tenemos que estar tomando en cuenta. Porque no incentiva, de cierta manera, a tener a las personas su dinero trabajando en el banco, porque tampoco incentiva el ahorro, curiosamente. Entonces, exacto. La verdad es que también hay el tema de la prevención y también hay el tema de que esto no se vuelva a repetir y otra vez ver el universo de instituciones que se encuentran en condiciones similares a Ficrea y que hay que supervisar y hay que ponerles más atención, que no se repitan situaciones como la de Ficrea que afectan a tantas personas. Y de las responsabilidades, porque, vaya, el dueño de Ficrea, con el proceso como se derive, veremos qué tanto grado de responsabilidad tiene. Seguramente que será alto, pero también las instituciones mexicanas tienen una responsabilidad y los funcionarios que tendrían que haber estado fiscalizando tendrán una responsabilidad por acción o por omisión. Pero no puede ser que se deje ahí al desprotegido, a la buena de Dios, a los ahorradores y a sus dineros. Es decir, es un asunto que todavía va a dar mucho de qué hablar en adelante. Excelsior hoy toca temas que tienen que ver con la seguridad. Son irregulares 121 firmas de seguridad, operan sin control. Alerta, este es un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México. El eterno problema, las empresas de seguridad que surgen justamente ante la inseguridad, pero que en muchas ocasiones no tienen o un marco jurídico adecuado o, si lo tienen, operan al margen de este. O que no capacitan debidamente al personal que a veces portan armas y a veces asumen las funciones incluso de policías, ¿no? Que hay que destacar que es un peligro a veces para la ciudadanía si no tienen un buen entrenamiento y no saben reaccionar ante situaciones de tensión. Y tendría que haber ahí todo un apartado para saber y cuando uno le interese o contratar como empresa o darle seguimiento como usuario de alguna de estas empresas de seguridad. Transparencia. Que existan cuerpos profesionales, porque sí, hablamos de las policías y de los cuerpos de seguridad, digamos, institucionalizados, pero estos no son menores porque hay miles de estas empresas de seguridad privada que en muchas ocasiones no tienen un marco, no están regularizadas, no tienen procesos, no están profesionalizadas y se convierten en un riesgo para todos quienes las padecen o para todos quienes las contratan. Sí, el otro lado de la moneda es justamente que se mejore la seguridad para tratar de no necesitar este tipo de personal. Exacto. Y que las empresas tengan que asumir un costo extra, además de todos los que hemos visto, en la protección a quienes acuden ante ellas o de su propio personal, ¿no? Por supuesto, ese tendría que ser un asunto fundamental. La Razón destaca a un grupo que seguramente usted
conoce porque se movilizan y participan en gran cantidad de movilizaciones, de marchas, vaya, se alquilan para ellas. Son los Panchos Villa. Bueno, La Razón hoy da una buena nota, invaden y venden 233 viviendas. Estos grupos que han sido afines a los gobiernos en turno, que tienen una presencia importante en la Ciudad de México y que se dedican justo a invadir terrenos, a invadir predios, a invadir vivienda y después revenderla o utilizarla. Y con ello generar compromiso para sus agremiados y después movilizarlos con fines político-electorales, sociales, económicos, pero para los líderes, que son quienes terminan beneficiándose, enriqueciéndose con la necesidad de quienes integran el grueso de este grupo conocido como los Panchos Villa. Sí, es en realidad un negocio más de gente que está lucrando con todas estas causas, que está invadiendo terrenos y que después pide dinero para regresarlos, pero también hay que ver quién sostiene las correas de estos grupos, lo cual todavía parecen esconderse en las sombras, ¿no? Y que es un grupo, por ejemplo, particularmente los Panchos Villa, es un grupo que tiene presencia y mucha fuerza en la delegación Iztapalapa, y no de ahora, tiene años. Les han permitido y han estado ahí durante mucho tiempo. ¿A cambio de qué? Seguramente de votos, se han vuelto una clientela electoral, política, y ellos lucran a gusto, a placer, con la necesidad y sacan dinero de la gente. Y de todos, ¿eh? También por ejemplo, toman líneas y entonces, evidentemente, para liberarlas, pues crean un problema y tienen secuestrada a una población que en determinado momento no se le puede entrar a dar mantenimiento a las líneas. Y, bueno, pues genera un malestar para muchas personas. Sin ¿no? duda. Y Milenio, hoy, además de poner el acento en el tema de los gasolinazos y de señalar que sí pueden haber más gasolinazos, como lo refiere la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pone el acento también en los temas de seguridad. Dos asuntos, uno a nivel federal, el otro a nivel capitalino. Por un lado, según el recuento que este mismo diario ha venido realizando durante ya los últimos años, 21% cayeron los homicidios del crimen organizado en un año. Los 7.993 de 2014 es la cifra más baja de asesinatos desde 2008. Siguen siendo muchísimos, pero es una baja que refiere este asunto de recuento en Milenio, y por el otro descienden 15% los delitos de alto impacto. Es decir, la mala noticia son los gasolinazos, la buena tendría que venir por el tema de la seguridad, o al menos así lo señala Milenio, que otra vez volvemos al tema de la realidad y la percepción. Las cifras podrán decirnos esto, podrán ser las cifras correctas, las adecuadas, pero la percepción del ciudadano sigue siendo otra. Bueno, y habrá que ver, como lo hemos comentado en tiempos anteriores, la medición de estos estudios que denotan un drástico descenso en estos delitos, ¿no? Por ejemplo, los estudios previos, no es el caso, no apuntan a esta dirección. Ahora, la inversión y muchos otros factores contribuyen y se generan a través de la disminución de los crímenes, que es un factor grande para tener inversión. No todo el mundo entra porque hay un gran temor en la prensa internacional de que México es un caos. Ahora, entonces, bueno, el parámetro para medirlo de Milenio ha sido el mismo, ¿eh? Ese no se ha modificado. Es decir, si bajan los delitos de acuerdo a este recuento, es porque las cifras, como ellos las toman de acuerdo a lo que las autoridades refieren y publican, es porque han disminuido, lo cual no necesariamente se acompaña de la percepción. En el tema del Distrito Federal ya llevamos un par de años en donde la constante es que los delitos de alto impacto disminuyan, bajen. El asunto es comunicarle eso al ciudadano para que se sienta más seguro, para que se sienta más protegido, y que en verdad estos números, estos datos duros, las cifras, se acompañen de la percepción y de una buena imagen del lado del ciudadano. Y el financiero que pone el asunto y su primera plana en los temas, por supuesto, económicos y financieros, arranca 2015 con tregua a consumidores, eliminan cobros por larga distancia y bajan las tarifas eléctricas. Ya hablábamos de las tarifas eléctricas, pero sí a partir de ayer también. Ya cuesta exactamente lo mismo comunicarse a un número de la Ciudad de México a la Ciudad de México que del interior de la República a la Ciudad de México, de la Ciudad de México al interior de la República, o de algún punto del país a otro punto del país. Es decir, se eliminan estos cobros que eran ya
pues un absurdo el cobro de la larga distancia. Claro, sobre todo con las nuevas tecnologías que tenemos, ¿no? Que muchas son a través del Internet, que no hay razón para cobrar en forma diferenciada estas tarifas, ¿no? Y que son derivadas justamente de la reforma en materia de telecomunicaciones. Ahora, pues creo que puede ser algo muy positivo para negocios también, ¿no? Sin duda, eso es un costo menos. Eso sí puede entusiasmar a los inversionistas, puede traer inversión, puede generar empleos mejor pagados. Eso en el mundo de lo ideal. Ahora el reto está en que se manifieste así, en que en efecto las tarifas eléctricas bajen, en efecto la gasolina no suba más y estas largas distancias, el acceso a Internet, las nuevas tecnologías estén al alcance de todos o de la mayor parte de la población para que se disminuya la brecha y disminuya la desigualdad. Creo que sería un gran mensaje que bajen las tarifas eléctricas porque ahora sí el ciudadano vería en su bolsillo un impacto de lo que implica la reforma, ¿no? Es lo que siempre estamos llamando atención. Sin duda, tendría que ser así. Nos vamos a ir a una pausa, volvemos al primer café. Hay muchos temas que platicar todavía esta mañana. Día de Reyes. Se prevé un gasto de 5,500 pesos por niño. El dato útil para comentar en el café. Hay de críticas a críticas y ellos mejor que nadie lo saben. A mí ya me tiene hasta el copete el asunto del narco metido a Wilbur en cada telenovela de Telemundo. Es incongruente, sobre todo por eso. Es ocurrente y eso lo hace aburrido. Aquí no la hace. Actoralmente, perdón, David Cepeda, está torpe en sus movimientos, torpe en sus textos. Farándula 40, miércoles 22 horas. Proyecto 40. Ya llegó el juguetón. Llevamos 20 años regalando sonrisas, millones de sorpresas que pondrán la casa de cabeza. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseamos salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. Para ver a un simio, brasileño pero simio aún. Esto ya es un símbolo de queja de oficio por expresiones racistas en contra del jugador de fútbol Unido Acción Nacional. Pepe Báez, ofrezco de corazón sincera disculpa por mi imprudente declaración. Todo lo que dicen, cómo se mueven y qué hacen los políticos y sus partidos tiene un interés: ganar 2015. El programa Trend Topic de la política en televisión. Red Política. Lunes 21 a 45 horas. Proyecto 40. El dinero mueve al mundo. David Páramo te explica por qué. Poder Financiero. Lunes 22 horas. Proyecto 40. El juego de números inicia al salir el sol. Para ganarlo, necesitas la mejor estrategia. Descifras. Descubre junto a Darío Celis cómo los números influyen en tu vida. Miércoles 22:45 horas. Proyecto 40. Este viernes se elegirá al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien también se convertirá en el titular del Consejo de la Judicatura Federal para el periodo 2015-2018. Esta elección será histórica por los 6 ministros que se inscribieron al cargo y también porque entre ellos está una ministra que, de ganar, se convertiría en la primera mujer al frente del alto tribunal.
Entre los aspirantes que fueron registrados el pasado 5 de diciembre se encuentran Arturo Saldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Pardo Rebolledo de la primera sala, así como Margarita Luna Ramos, Fernando Franco y Luis María Aguilar de la segunda sala. Aunque el Pleno de la Corte está integrado constitucionalmente por 11 ministros, solo 10 elegirán al nuevo presidente, ya que hay que recordar que el pasado 3 de diciembre falleció el magistrado Sergio Valls. Bastarán 6 votos para que el Pleno decida quién será el sustituto del ministro saliente Juan Silva Mesa. Sus propuestas y planes de trabajo se hicieron públicos por decisión de los propios ministros y pueden ser consultados en el sitio web www.supremacortedejusticiadelanacion.gov.mx. Regresamos con nuestros analistas a la mesa del primer café. Pues sí, hay 6 apuntados, 5 hombres, una mujer, en lo que se prevé una discusión acalorada, divertida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy deja su cargo como ministro presidente Juan Silva Mesa, así que vendrá quizá 1, 2 o hasta 3 rondas de votación. Veremos qué es lo que sucede, pero no es menor el asunto, decíamos, por la importancia de las decisiones que pasan por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los equilibrios que desde la Corte se tienen que guardar. Es decir, es una posición estratégica porque no solamente toca a la presidencia de la Corte, sino la manera en la que se conducen los trabajos, la manera en la cual se dirimen las diferencias y se discuten públicamente. Hay que señalarlo, y esto es un asunto plausible. La discusión será pública, cualquiera la podemos ver hoy a través del canal judicial, así que veremos qué es lo que argumentan. Ya han dado sus posicionamientos los 6 aspirantes a ministros, a presidente de la Suprema Corte, así que... Y hay que destacar justamente la publicidad, porque no muchos tribunales o altos tribunales tienen esta ventaja de que el ciudadano puede ver de qué se están discutiendo los casos y cómo se dará en particular esta discusión. Así es. También hay un tema de representatividad de las instituciones, que es muy importante. Tú sabes que desde la creación de los antecedentes de la Suprema Corte de Justicia en 1814, solo hemos tenido 10 ministras. ¿10 de cuántos? 10 de alrededor de 500 ministros. Entonces, es un tema que tenemos, y sobre todo considerando la proporción de mujeres y hombres en México. Tenemos que traer a más mujeres. Bueno, hoy hay 2 nada más. Hoy hay 2 nada más. 2 ministras. Y una, por primera vez, tiene la posibilidad de ser la presidenta. Pero esto toca un poco más a la representatividad de las mujeres en las instituciones. Y como lo hemos hablado en temas anteriores, de esta iniciativa en materia política, de incorporar a más mujeres a la política, también estaría muy interesante que ahora que falta un ministro y que eventualmente se tendrá que presentar una terna ante el Senado, también se considere reemplazar a la ministra Sánchez Cordero, que después sale justamente a finales de este año, y tener la presencia de más mujeres en un alto tribunal donde muchos de los casos tienen que tener una visión de género. Por supuesto, porque ha sido inequitativo la distribución, no solamente en la Corte, sino en los espacios de toma de decisión para las mujeres, y no hablo solamente de lo que toca a lo público, también en la iniciativa privada. Pero en lo público, vaya, hoy no hay ni una sola gobernadora en nuestro país, no existe. Hay muy pocas senadoras comparados con la cantidad de hombres, hay pocas diputadas, exactamente igual si lo comparáramos con el tema de género, pero van al alza. Ahora los partidos políticos ya no es si quieren o no quieren, ahora hay una cuota de género que tendrá que cumplir. El 50% de las candidaturas tendrán que ser para las mujeres, el 50% para los hombres, en este año que va a representar un laboratorio político para los distintos espacios, para los diferentes partidos de nuestro país. Nuevas reglas del juego, cambiaron las reglas con esta nueva reforma político-electoral, van a crear nuevas formas de vivir un proceso electoral en nuestro país. La disputa por el 2015 está en proceso y tiene nuevas reglas del juego derivadas de la aprobación de la reforma político-electoral. ¿Cuánto nos van a costar estas elecciones? La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, que es un presupuesto de 18.500 millones de pesos, de los cuales 5.300 aproximadamente son para los partidos políticos, están etiquetados solo para partidos políticos. La democracia tiene costos, sin duda, estos costos están vinculados
vinculados a todos los mecanismos que generan confianza para garantizar elecciones confiables. El pastel electoral no es menor. Bueno, estamos en una elección que va a ser federal a 300 distritos federales. Se va a renovar la Cámara de los Diputados. Estamos hablando de 500 diputados que van a renovarse, pero también estamos hablando de una elección que es coincidente con 17 entidades de la República. 9 de esas entidades van a renovar gobernador y el resto van a renovar ayuntamientos y diputaciones. Los 9 estados donde se elegirá gobernador son Campeche, Colima, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Baja California Sur, Sonora y Guerrero. En la Ciudad de México se renovará la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las 16 jefaturas delegacionales. En la boleta aparecerán 10 partidos políticos: PRI, PAN, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, Verde, Nueva Alianza, Partido Humanista, Encuentro Social y Morena. Estos 3 últimos de reciente creación, por ley, no podrán coaligarse en esta elección y deberán obtener por sí mismos el 3% del total de la votación para conservar el registro. En la boleta también aparecerán los candidatos independientes que, por cierto, este martes iniciaron con el proceso de recolección del 2% de firmas del distrito por el que quieren competir para lograr su candidatura. Al tiempo, en las juntas distritales trabajan a todo lo que da. La ley nos indica que ahorita estamos en la etapa de preparación de la elección. Por lo pronto, el que más tiene que ver ahorita con la ciudadanía, que es la renovación de la credencial, para nosotros actualizar nuestro padrón electoral, que servirá para hacer la lista nominal con la que se votará en la fecha de la elección. Plazo para renovar credencial que vence el 15 de enero, pero hay otras actividades en las juntas distritales. Bueno, estamos concluyendo con la selección de supervisores y capacitadores asistentes electorales. Ellos son los encargados de capacitar a nuestros funcionarios, a nuestros ciudadanos que van a ser los funcionarios de casilla. Regresamos con nuestros analistas a la mesa del primer café. Proceso electoral distinto, nuevo, porque tiene reglas nuevas, tiene autoridad electoral nueva también, hay figuras nuevas como el de las candidaturas independientes, hay nuevos partidos políticos también, hay renovación en la Cámara de Diputados, en gubernaturas, en el Distrito Federal, ya lo veíamos también en la Asamblea Legislativa, en las jefaturas delegacionales. No es menor lo que ocurra y no es menor porque todo lo que suceda de aquí a junio próximo también es nueva la fecha, se cambia el mes incluso del proceso electoral. Todo lo que suceda tendrá que ver con la elección de este año, una elección que traerá nuevos pesos y contrapesos en los partidos, que traerá nuevos jugadores y que trae un nuevo partido con una figura ya conocida, pero ahora desde otra trinchera. Andrés Manuel López Obrador y Morena como jugador político. Yo creo que hay que estar, bueno, el 2015 que tanto decíamos y tanto esperábamos, pues finalmente llegó y llegó de una forma muy emocionante. Sí, como tú lo dices, hay nuevos partidos, los cuales pues tienen la ventaja de no tener necesariamente la carga que hemos visto en este pasado año de todo lo que ha sucedido, ¿no? Y habrá que ver cuánto van a capitalizar de esa frescura. Que el ciudadano, obviamente, hay una gran desilusión acerca de la política y de los partidos, habrá que ver cómo atraen a estos votos y atraen a nuevos sectores. Por lo pronto, vimos que Morena nos llamó mucho la atención cuando fue hace unos días, que anunció que no iban a aplicar exámenes de control y confianza. Los suyos, las rifas, ellos van a rifar las candidaturas plurinominales. ¿Qué mensaje le están dando al ciudadano acerca de lo que es esta contienda que nosotros la vemos con mucha seriedad, pero aparentemente la están viendo como un negocio, un lucro? Como una tómbola, ¿no? La tómbola, éntrale a la tómbola, gánate 2 puestos, gánate 2 diputaciones. Oye, el dirigente nacional de Morena, Martí Batres, que además defendió en serio esta propuesta de rifar ciertas candidaturas, algunas de las plurinominales, pues estará convertido ya en la mano santa de la tómbola, en el director de la lotería al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, pero el asunto de fondo tiene que ver, y me parece que tocas un tema importante. El primer gran reto de los partidos es
entusiasmar al ciudadano, que salga a votar, porque a nadie le conviene, vaya, ni a ellos pues, porque hasta los dineros públicos se reparten con base en la población que sale a votar, ni a ellos les conviene un bajo nivel de participación, es decir, un alto abstencionismo va en contra incluso de la partidocracia, va en contra de la clase política. Todos tendríamos que participar, pero es responsabilidad de los partidos entusiasmar. Ahora, el segundo paso es contrastar las ideas, las propuestas, más en un marco en donde hay varios frentes abiertos. Está el tema económico, por supuesto, pero también está el asunto de la seguridad, de la violencia y las aplicaciones y las reformas tan llevadas y traídas. A algunos les gustaron algunas, a otros no les gustaron otras. El asunto es, hay materia para comparar y los partidos políticos tendrían que esmerarse en marcar diferencias entre sí para darle opciones, para generarle alternativas al ciudadano. Y el tercer gran tema, me parece, tiene que ver con estos nuevos partidos que pueden moverse como algo independiente a la vieja clase política, aunque esté conformada por los mismos, aunque sean viejos actores políticos, porque Andrés Manuel López Obrador pues no es ningún improvisado, al contrario, fue fundador del PRD, fue 2 veces candidato a la presidencia, jefe de gobierno, dirigente de su partido, del PRD. Entonces, es decir, hay viejos cuadros, nuevos partidos y un asunto no menor, habrá que ver en este laboratorio que será 2015 qué tanto funciona. Las candidaturas independientes, te acordarás, veíamos el dato, solamente 52 de quienes se inscribieron para diputados federales, de más de 150, pasaron el primer filtro, falta ver cuántos recaudan sus firmas, pero también en lo local habrá candidatos independientes, también para las delegaciones y también para la Asamblea Legislativa. En efecto, tienen una tarea no menor de recabar el 2% de firmas de su distrito, lo cual parece poco ex ante, pero ya en la práctica es bastante complicado. Son miles de firmas, sí. Por supuesto. Y el otro tema es, justamente el ciudadano ve con mucha desconfianza estos pequeños partidos. Tendrán que demarcar su plataforma y, sobre todo, el ciudadano ya no quiere spin, ya no quiere palabras. Creo que lo que sucedió el año pasado, ahora tienen que verdaderamente esmerarse de no pasar simplemente reglas internas para prevenir todo lo que vimos en situaciones como muy desafortunadas de candidatos que no debieron de haber llegado al poder. Pero como el exalcalde de Iguala, ¿no? Como José Luis Abarca. El exalcalde de Iguala, entre otros, evidentemente. Pero ahora creo que tienen que ser mucho más hechos. El ciudadano quiere más hechos que sean visibles. También hay el tema de la seguridad en las elecciones, que también lo hemos planteado. Y ojalá que el INE también se ponga las pilas de garantizar una elección donde el ciudadano se sienta con la tranquilidad de salir. Y el foco, no sé si coincidas, estará tanto en Guerrero como en Michoacán. Ambos estados han destacado, desgraciadamente, por el tema de la seguridad, de la inseguridad y de la violencia. En los 2 estados cambió el gobernador antes de que concluyera su periodo y en los 2 estados habrá elección para elegir al nuevo mandatario estatal. Así que ahí estará en buena medida el foco de atención. Sí, el INE ha señalado que se llevarán a cabo los comicios en todos los municipios, en todos los estados, en todos los distritos. Así que veremos. Ojalá aterrice en buen puerto este proceso electoral 2015. Nosotros nos vamos a otra pausa. Regresamos a este primer café. No sé cómo. Día de Reyes. Se prevé una derrama de 1.772 millones de pesos. El dato útil para comentar en el café. Vamos a jugar basta, empieza, aprieta un botón. Más que un juego, es un debate sobre el reflejo de nuestra sociedad. El sentido social. Sabe si ya está suficientemente satisfecho en la vida y cree que ha hecho todo lo que podía hacer. El reflejo psicológico. Creo que sí hay una vocación anárquica. La visión literata. Ante un mundo absurdo, hay que ser hombres absurdos. Y la objetividad forman una opinión en Reporte Roemer. Porque es un programa para ustedes, por ustedes y con ustedes. Proyecto 40. En Fundación Azteca de Grupo Salinas tenemos un gran compromiso contigo. Juntos, mejorar a México. En 2014, a través de 80 coros y orquestas sinfónicas Esperanza Azteca, impulsamos un cambio cultural al hacer de la música clásica algo divertido. No solo construimos futuro, juntos hacemos presente.
Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseamos salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. Ella, con sagacidad y profesionalismo, pone por delante el bienestar social. Los hechos violentos nos afecta como ciudadanos, nos mueve como país. Él, con conocimiento y veracidad, otorga información fidedigna. No queremos ningún desvío y aquí lo estaremos siguiendo con lupa. Todos los jueves, Adriana Zaruri y Gustavo Rentería te revelan las problemáticas que suceden alrededor del país. Hoy México tiene, más retos. Desde las cámaras, jueves 23:30 horas, Proyecto 40. Tenemos, sin lugar a dudas, ya las condiciones de seguridad que se requieren. Cuando de política se trata, todos parecemos expertos. Pero, ¿cuán informados estamos? La consulta que quiere hacer el PRD no tiene al final un fin bueno para todos los... Pero además vas en contra de sus votantes naturales, ¿no? Únete al debate político con Lourdes Mendoza en A que no sabías. Lunes 21:30 horas. Proyecto 40. Su trabajo no tiene nada que ver entre unos y otros. Sin embargo, una razón muy poderosa se asemeja entre ellos. Liderar a México rumbo al éxito. Raúl Ferráez te presenta los rostros, las biografías y las historias de éxito de los líderes más importantes de nuestro país. Bienvenidos a Líderes Mexicanos 40. Viernes 21:30 horas. Proyecto 40. El Banco Central de Venezuela confirmó que la economía del país cayó en una profunda recesión durante 2014. Culpó a los adversarios políticos del gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro por dedicarse, según el reporte, a sabotear la actividad económica. El Banco Central difundió después de 5 meses de silencio que la inflación fue del 63.3% y que el Producto Interno Bruto descendió más del 10%. El informe no fue una sorpresa para los economistas, que culpan al estricto control gubernamental de divisas de ahuyentar a la inversión y provocar una escasez generalizada. Se esperaba que el mandatario socialista anunciara algunas medidas económicas y de política monetaria recomendadas por analistas para revertir la situación, entre ellas la devaluación del bolívar y el aumento del precio de la gasolina más barata del mundo. Pero en 3 horas de conferencia de prensa, solo presentó algunas metas de su programa de recuperación económica para 2015, sin anunciar ninguna medida concreta. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Es una verdadera desgracia lo que ha ocurrido en Venezuela, gobernada por un payaso, por un bufón, por Nicolás Maduro, que no tiene mayor mérito, además de ser el chofer de Hugo Chávez, no tiene ningún mérito para estar en la presidencia. Y ahí están los datos, los números que no son de ahora, vienen desde hace muchos años. Venezuela está en el peor de los momentos, la oposición desdibujada, los medios acallados desde el gobierno, la economía devastada, en términos sociales, una población desunida, una ciudadanía que no puede empujar porque no hay vías institucionales para hacerlo. Es decir, lo que sucede en Venezuela es una tragedia por donde se vea, y me parece que los gobiernos latinoamericanos y los gobiernos de otras naciones tendrían que hacer pronunciamientos más fuertes para tratar de acompañar lo que allá ocurre. Los principales opositores están encarcelados. El panorama luce negro. Y además se guardan estos datos que son pésimos durante meses y meses y meses. Y claro, cuando salen, pues no generan sorpresa porque la economía lleva mucho tiempo cayendo, hundida, devastada en Venezuela. Ya no saben incluso cómo presentar la información, porque el Banco Central también se guardó esta información, pero fue muy cauteloso de cómo la presentó, en el sentido de que la economía venezolana está en recesión. Tienes una inflación desbordante, tienes ahora sí, si hay un país que depende completamente de los precios del petróleo, pues es Venezuela.
Pero llama la atención que en esta gran demagogia no se presentan soluciones y no solo eso. El señor sale a decir que esto es una conspiración, además, básicamente. Pero en el colmo le echa la culpa a la oposición que no tiene nivel en el entierro. La oposición está deshecha. La oposición, si bien recordamos desde enero cuando se presentaron estas manifestaciones, están encarcelados, Leopoldo López, todas estas figuras emblemáticas, además no se logran poner, los que están fuera de prisión, no se logran poner de acuerdo. Entonces no tienes un sistema de pesos y contrapesos, la información está completamente controlada y cuando se esperaba que el señor Maduro salga a dar una solución, ¿qué hace el señor? No hace nada. Ahora sí que necesita la inspiración divina de aquel pajarillo que dijo, que le habla al oído. Que le chifla, ¿no? Exactamente, de Chávez, por lo menos que es una desgracia, que vea lo que está porque sucediendo. hay desabasto, no hay alimentos, no hay productos, y ya culpar a la oposición pues es el colmo del descaro. Lo de Nicolás Maduro pues es una mala broma porque sí impacta en la vida cotidiana de los venezolanos que han tenido que salir en muchas ocasiones de dejar a su familia, abandonar sus hogares e irse a buscar otros horizontes en otros países, porque en Venezuela la situación es muy complicada. Y vimos cómo durante el año pasado estas movilizaciones y el antepasado también, movilizaciones sociales acalladas por el gobierno, protestas que son reprimidas desde el gobierno, por el aparato de gobierno, de una manera descomunal, brutal. Esa izquierda que de izquierda no tiene nada, que solamente lucra con el poder, que lo quiere para sí, que lo quiere heredar, que se empecina en mantenerlo y en hacerlo su propiedad, le ha hecho un grave daño a Venezuela. Y Nicolás Maduro, vaya, parece que no tiene ni la más remota idea de dónde está parado. Pero otra vez nos encontramos con el tema de los mecanismos de la democracia siendo utilizados para destruir la democracia. Este señor, por lo menos es lo que él pretende quedarse en el poder por muchos años venideros. Ahora, hay dos factores que van a incidir sobre la política venezolana. Uno es el tema Cuba. Cuba también, con las nuevas relaciones con Estados Unidos, pues siempre era quien apoyaba, quien revestía a Chávez, y sus demás satélites también jugaban el juego de una política alternativa. Habrá que ver si Venezuela, ahora que los precios del petróleo han bajado, no tiene un aislamiento político, sobre todo a nivel internacional, que va a incidir en sus políticas. También los factores externos tenían un gran impacto en la economía venezolana. Mientras estaba la bonanza del petróleo, Venezuela podía hacer muchas cosas. Pero ahora que va a estar grandemente afectado por lo que está sucediendo, habrá que ver si este régimen, aunque está muy agazapado en el poder, se ha mantenido a través de estos años, ha logrado desmantelar muchos de los mecanismos que podía permitir la alternancia. Sí, aunque Maduro no es Chávez. Chávez por lo menos tenía ese liderazgo, ¿no? Tenía el carisma y peleaba, luchaba, salía, era echado para adelante. Maduro ni siquiera eso. Pero seguimos en América Latina, en Sudamérica. Inició este año, le decíamos, y en Brasil los retos para la presidencia de Dilma Rousseff pues no son menores. La presidenta Dilma Rousseff tomó posesión de su segundo mandato presidencial en Brasil tras ser reelegida en octubre pasado. En el Congreso Nacional anunció que promoverá un profundo ajuste fiscal para enderezar la desacelerada economía de Brasil, pero con pocos sacrificios para los más necesitados. En ese marco, Rousseff se refirió a la situación de la empresa Petrobras, dijo que tiene 86,000 empleados dedicados y honestos que lamentablemente tuvieron algunos señores que no supieron honrar esa empresa. Se comprometió a investigar con rigor lo que se haya hecho mal en Petrobras y crear mecanismos que eviten que se repitan situaciones adversas en relación a los casos de corrupción en la compañía petrolera. La mandataria de 67 años de edad llegó al Congreso en un automóvil descubierto que fue donado a Brasil por la reina Isabel II de Inglaterra en 1953 y el cual es utilizado exclusivamente para la ceremonia. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café.
Bueno, y lo comentábamos, lo platicábamos, Dilma Rousseff arranca un segundo mandato después de una segunda vuelta también en la que obtuvo la presidencia brasileña por segunda ocasión, y lo arranca en medio de retos, particularmente por el tema de la corrupción y de la impunidad, y es justo lo que promete, un pacto anticorrupción, por muy rimbombante que esto parezca y por muy que nos suene algo cotidiano, cercano, parece que la corrupción le ha golpeado duro a Dilma Rousseff y ese es su principal reto porque su administración parecería estar involucrada o al menos no ajena a estos escándalos. Sí, parece que el tesorero del Partido del Trabajo se está diciendo que participó en todas estas coimas que iban y venían portafolios de dinero de Petrobras y entonces los moches brasileños. Los mochi. Exacto. Habrá que ver cómo se desarrolla esta situación, que van cayendo poco a poco piezas del rompecabezas. Sin duda, es un tema que ya iremos platicando. El País de España hoy destaca en su primera plana justo la llegada de Dilma Rousseff. Nosotros nos vamos, arrancó el año, arrancó 2015. Gracias y qué gusto. Gracias, igualmente. Gracias. Igualmente. Mil gracias. Gracias por acompañarnos. Lo vamos a dejar con estas imágenes que ocurren en el mundo, los hechos peculiares, lo curioso, en lo que no se puede perder. Gracias por vernos, gracias por arrancar con nosotros este 2015. Ya nos vamos, pero esto no se lo puede perder. Un joven francés hace gala de su experiencia y puntería en la mesa de pool. Realiza todo tipo de suertes. Emplea obstáculos y efectos que hacen de esta práctica una verdadera magia. Entre los trucos está el lanzamiento de bolas a través de una canasta de básquetbol. Fuera de la mesa luego de hacerlas rebotar con uno de los extremos y golpear 5 bolas simultáneamente, entre otras suertes. Este video ha recibido más de 1,5 millones de visitas en internet. Así nos despedimos, pero recuerde que si se trata de algo raro, loco, divertido, seguro es algo que no se puede perder.